Hola, es la profesora Aida Montezuma. En esta lámina vamos a introducir la definición de derivada. Vamos a mostrar su interpretación geométrica y vamos a ilustrar con varios ejemplos cómo podemos calcular una derivada por definición. Sea f una función real de una variable real definida en un intervalo abierto que contenga a c. La derivada de f en c se denota f' de c y se define como el límite cuando h tiende a 0 de f de c más h menos f de c entre h si el límite existe. Por ejemplo, consideremos la función f definida por f de x igual a 2x cuadrado. Se tiene que f' de 3 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 3 más h menos f de 3 entre h, ya que f de 3 más h es igual a 2 por 3 más h al cuadrado, mientras que f de 3 es 2 por 3 al cuadrado, que es 18. Al elevar 3 más h al cuadrado y multiplicarlo por 2, tenemos que el límite acá planteado es igual al límite cuando h tiende a 0 de 18 más 12h más 2h cuadrado menos 18 entre h. Al realizar las operaciones indicadas y simplificar, resulta que f' de 3 es igual al límite cuando h tiende a 0 de 12 más 2h, el cual es igual a 12. Diremos entonces que la función f es derivable o diferenciable en 3 y su derivada es 12. Veamos ahora una definición equivalente a la planteada anteriormente. Si se hace x menos c igual a h en la definición anterior de derivada, se obtiene que f' de c es igual al límite cuando x tiende a c de f de x menos f de c entre x menos c. Ahora te propongo que para el ejemplo anterior calcules f' de c usando esta definición. Vamos ahora a definir la función derivada. La función derivada es la función f' que a cada elemento x del dominio de la función f para el cual f' de x existe, le asigna su derivada, donde f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x entre h. Por ejemplo, sea f la función real definida por f de x igual a 2x al cuadrado. Vamos a hallar f' de x. Al aplicar la definición resulta que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 2 por x más h al cuadrado menos 2x al cuadrado entre h. Al elevar x más h al cuadrado y multiplicarlo por 2, obtenemos la expresión que tenemos a la derecha. Al cancelar 2x al cuadrado con menos 2x al cuadrado, resulta que f' de x igual al límite cuando h tiende a 0 de 4x por h más 2h cuadrado entre h. Al sacar factor común h en el numerador y simplificarlo con el h del denominador, se obtiene que f' de x es igual al límite cuando h tiende a 0 de 4x más 2h, el cual es igual a 4x. Por lo tanto, podemos concluir que para la función f definida por 2x al cuadrado, su derivada es igual a 4x. Observa que a partir de esta expresión podemos obtener directamente f' de 3, el cual será igual a 4 por 3, que es 12, el mismo resultado que obtuvimos al calcular la derivada por definición en x igual a 3. Además, podemos afirmar que la función f es derivable en R, ya que el límite existe y es igual a 4x para todo número real x. Otras notaciones usadas para la derivada son y' de x, esta la usamos cuando expresamos y en función de x, o también la derivada de y con respecto a x,
o la derivada de f con respecto a x, o también la derivada con relación a x de f de x. Vamos ahora a dar la interpretación geométrica de la derivada en un punto. Para ello consideremos la gráfica de una función definida por y igual a f de x. Sea C un punto del dominio, consideremos también el punto C más H. Y ubiquemos en la gráfica los puntos de coordenadas CF de C y CF de C más H. Por ese par de puntos vamos a trazar una recta, la recta L. Observa que la pendiente de la recta L viene dada por f de C más H menos f de C, o sea, la diferencia de las ordenadas entre H, la diferencia de las abscisas. Ahora vamos a aproximar el punto C más H a C haciendo H más pequeño. Al hacer esto, el punto de coordenadas C más H, F de C más H va cambiando y también cambia la recta L1 y en consecuencia su pendiente. Y en el límite, cuando h tiende a 0, los puntos coinciden y la recta se convierte en tangente a la curva en el punto de coordenada CF de C. Es decir, la pendiente de la recta tangente a la curva en el punto CF de C es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de C más h menos f de C entre h. Por lo tanto, tendremos que f' en C es la pendiente de la recta tangente a la gráfica de y igual a f de x en el punto CF de C. Por ejemplo, la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f de x igual a 2x al cuadrado en el punto de coordenadas 3, 18 viene dada por y menos 18 igual a f' en 3 por x menos 3. Al sustituir el valor de f' de 3 igual 12 y despejar y, resulta que y es igual a 12 por x menos 3 más 18. Al realizar las operaciones indicadas, obtenemos que la ecuación de la recta tangente en el punto dado es y igual a 12x menos 18. A continuación vamos a presentar el siguiente teorema. Si f es diferenciable en C, entonces f es continuo en C. Pero el recíproco no es cierto. Vamos a ilustrarlo con el siguiente ejemplo. Sea f la función real definida por f de x igual al valor absoluto de x. Sabemos que la función valor absoluto es continua en todo R. Veamos si f' en 0 existe. Se tiene que f' en 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de 0 más h menos f de 0 entre h, resultando que f' en 0 es igual al límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h entre h. En este ejemplo debemos calcular el límite por la derecha y por la izquierda. Se tiene que el límite cuando h tiende a 0 por la derecha del valor absoluto de h entre h es igual al límite cuando h tiende a 0 de h entre h, ya que h es positivo. Simplificando, obtenemos que es igual al límite cuando h tiende a 0 de 1, el cual es igual a 1. Mientras que al evaluar el límite cuando h tiende a 0 por la izquierda del valor absoluto de h entre h, resulta que este es igual al límite cuando h tiende a 0 por la izquierda de menos 1, el cual es igual a menos 1. Como los dos límites laterales dieron diferentes, se puede concluir que el límite cuando h tiende a 0 del valor absoluto de h entre h no existe. Es decir, f' en 0 no existe. Por lo tanto, podemos afirmar que la función f no es derivable en 0, aunque sí es continua en x igual a 0.